Topografía. En este caso vamos a estudiar el tema de cartaboneo de pasos. El tema de estudio sería calcular distancias conociendo nuestro factor de paso y en siglas eso es FP. Índice 1. Objetivo. 2. Cartaboneo de paso. 3. Procedimiento a seguir para calcular el factor de paso FP. 4. Algunas recomendaciones y 5. Anexos. El cálculo de mi FP, analizando mi factor de paso. 1. Objetivo. Es importante saber la medida de nuestros pasos para aplicarlo en la vida real, ya que es de ayuda en el caso de no contar con un instrumento de medida y se desee medir el área o distancia de cualquier campo, pues lo que se consigue es dar un aproximado de la medida real, tan solo con caminar por el área o la distancia a medir. ¿De dónde viene el término cartaboneo? Acá, como se observa en la figura 1, viene del cartabón. El cartabón, al igual que la escuadra, que la regla, es un instrumento de medida que está cuadriculado acá. Eh, Se dice que el cartabón es un triángulo rectángulo escaleno, o sea que todos sus lados son diferentes. A diferencia, por ejemplo, de la escuadra, en el que es un triángulo isósceles que tiene dos lados de igual medida, pero en este caso el cartabón, sus tres lados son de diferente medida. El objetivo principal es capacitarse sobre la estimación de medidas longitudinales lineales a través de pasos en superficies planas por el método de cartaboneo, cuando no se dispone de los instrumentos requeridos con la utilización de medidas corporales, en este caso es la medida de los pasos. 2. Cartaboneo de pasos. El cartaboneo es un método para medir distancias que se basa en la medición de pasos. Es necesario que la persona debe de calibrar su paso y esto le permite conocer el promedio de la longitud de su paso. Esta medida se consigue dividiendo el promedio del número de pasos dados en una determinada longitud. Este método permite medir distancias con una precisión entre 1 sobre 50 a 1 sobre 200 y por lo tanto solo se utiliza para el reconocimiento de terrenos planos o de poca pendiente. 3. Procedimiento a seguir para calcular el factor de paso FP. En primer lugar, se camina al menos 4 veces. Pueden ser mayor o igual a 4 el número de caminadas. Lo mínimo se acepta 4 veces. Una ida y una vuelta y análogamente la otra repetición sería una ida y una vuelta en dirección de la distancia que queremos medir. Y en estas idas y vueltas debemos anotar los pasos dados, realizando después la longitud promedio conocido como factor de paso. Y obteniendo este factor de paso, contamos la cantidad de pasos n, pero solo de ida y esta cantidad n se multiplica por el FP. Esta operación nos dará como resultado la distancia calculada aproximada. De forma más gráfica, acá tenemos, lo hemos dividido esta tabla en 4 tramos. La primera ida, la primera vuelta, la segunda ida y la segunda vuelta. Para estos 4 tramos, la distancia va a ser constante, va a ser la misma. Va a variar el número de pasos por cada tramo. Por eso le hemos puesto acá N1, N2, N3 y N4, que son diferentes números de pasos. Y la medición del paso por cada tramo se calcula distancia entre el número de pasos para el primer tramo. Eso nos da la longitud 1. Y de forma análoga para los demás tramos. La distancia, como sabemos, se va a mantener para todos los tramos. El número de pasos va a ser variable, por lo tanto las longitudes también van a ser variables. El FP, que es el factor de paso, va a ser igual a la longitud promedio. La longitud promedio sería sumar las 4 longitudes entre la cantidad, que sería 4. Para calcular una distancia nueva, en este caso le hemos puesto D sub n, se camina solo de ida, n pasos y tenemos. D sub n va a ser igual a n por F sub p, donde D sub n es igual a distancia nueva. Ahora, calculando el error, también tenemos que el error va a ser igual al valor absoluto de la distancia real menos la distancia nueva. ¿Por qué valor absoluto? Porque puede que sea que la distancia nueva nos dé un valor mayor a la distancia real y sería un número negativo, pero como estamos buscando una distancia
valor absoluto de un número negativo, esto nos daría positivo. Y hallaríamos acá el error. En este caso, el E significa el error absoluto. Pero el error relativo también se puede calcular de la siguiente manera, entre el cociente de el error absoluto sobre la distancia real. Y eso también lo podemos dividir el numerador y denominador por el error absoluto y finalmente nos está quedando el inverso del cociente de la distancia real entre el error absoluto. Para medir la longitud del promedio del paso normal, lo que nosotros acá estamos observando que hacer coincidir el dedo pulgar de un pie y medirlo hasta el extremo del otro dedo pulgar del otro pie. En este caso vamos a considerar así la medida, desde acá hasta acá. Eso sería un paso. 4. Recomendaciones. 1. Caminar con nuestros pasos normales sobre un terreno horizontal, siguiendo una línea recta. Nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos, la mínima distancia sería una línea recta, por eso hay que tratar de caminar lo más recto posible para hallar la distancia y no tener un error, un margen de error mayor. Y a partir de un punto de inicio A bien señalado, para dar el primer paso se coloca el pie detrás del punto A, haciendo coincidir la extremidad del dedo pulgar con dicho punto. 2. Señalar el final del último paso colocando el punto de fin B en el extremo dedo pulgar del pie que va adelante. 3. Medir la distancia B en metros, por ejemplo con una cinta métrica o wincha. La medición de la distancia B sería la medición que le hemos llamado D, que sería la real, y calcular el factor de paso F sub P. 5. Anexos. Calculando mi factor de paso. Bueno, acá yo considero la plaza de armas del distrito de Huarmaca. Lo que yo voy a hacer es la medición del extremo del largo de la plaza. Para eso he considerado mi punto de partida A en este extremo y el punto de llegada B en el otro extremo. Entonces, la distancia real de igual a 46.98 metros me ha salido haciendo la medición con wincha, eso sería la distancia real. Entonces, en la ida yo voy a empezar acá, caminando y voy a encontrar un número de pasos hasta el punto de llegada. Voy a hacer la primera ida, que sería en este sentido, igual. Para la primera vuelta empezaría desde el punto de llegada y finalizaría en el punto de partida. La distancia a recorrer va a ser igual a los 46.98 metros. Aquí realizaría mi primera vuelta. Después, llegando acá, nuevamente repito el proceso. La segunda vuelta, perdón, la segunda ida lo haría desde acá hasta este extremo y la segunda vuelta llegando a este extremo regresaría al punto de partida. Entonces ahí estarían mis 4 tramos. Igual, de una forma más gráfica tenemos, acá ya le damos valores a nuestra distancia. Para nuestro caso es 46.98 metros. El número de pasos para el primer tramo me ha salido 61. Para el segundo tramo 60, para el tercer tramo 59 y para el cuarto tramo 60. La medición del paso va a ser el cociente entre la distancia y el número de pasos por cada tramo. Como se observa acá, nos están saliendo diferentes longitudes. Las que coinciden son la longitud del tramo 2 y la longitud del tramo 4. ¿Por qué? Porque hemos dado el mismo número de pasos, pero para las otras longitudes serían diferentes. Aplicando lo que es el FP va a ser igual a la longitud promedio. Como tenemos 4 longitudes, sumamos esas 4 longitudes entre la cantidad que sería 4 y eso nos está resultando 3.132 metros entre 4 y reduciéndolo aún más nos está quedando 0.783 metros, en donde FP es igual al factor de paso y LLP es la longitud promedio. Analizando mi factor de paso, ¿qué significa FP igual a 0.783 metros? Pues significa que por cada paso que estoy dando, estoy recorriendo una distancia de 0.783 metros. Entonces, para calcular una distancia nueva de sub n, solo basta que camine el tramo de ida y contar el paso total que voy a dar, que sería en este caso n pasos, y aplicar la siguiente fórmula. El d sub n, que es igual a la distancia nueva,
Entonces va a estar dado por el número de pasos que yo dé en cualquier campo, en cualquier medición, en cualquier, se podría decir, área también, ¿no? Eso depende de lo que queramos medir. Entonces, el número de pasos por el factor de pasos. En este caso, mi factor de paso es 0.783 metros, como se observa acá. Este factor de paso es variable para cada persona. Eso depende de la estatura de cada persona, de su peso, de su agilidad, del largo de su paso y de otros factores que hacen que sea diferente para cada persona. Entonces, de esta manera, nosotros estamos hallando lo que es una alternativa de medida, se podría decir una forma empírica. Eso nos va a llevar a errores en las mediciones, pero los errores son mínimos. Mientras más se calibre el factor de paso, más exactos vamos a llegar a la medida real. Bueno, de eso trata lo que es el cartaboneo de pasos en el área de topografía. Muchas gracias.